les voy a hablar sobre un tema que sé que les va a ser de mucha utilidad, sobre todo si dentro del camino que están siguiendo integran lo que es la aplicación de la alquimia. Bien, sea que la apliquen de manera meditativa o sea que la apliquen de manera ritualística dentro de lo que es una ceremonia mágica. El trabajo con la alquimia es parte central, diría, de lo que es el trabajo de autoconocimiento. Precisamente porque a través del trabajo, con estas esencias que trabajamos cuando trabajamos en la alquimia, nos estamos conociendo al mismo tiempo que estamos conociendo este universo del que formamos parte. Bien, cuando se dice que el universo está dentro de ti y se dice que tú eres el universo a la vez, es referente a esto. Uno está compuesto de estas energías y así también el entorno en el que uno vive está compuesto de estas energías. Las energías de los cuatro elementos están presentes en nuestro ser, forman parte de nuestro cuerpo, forman parte de nuestra vida, forman parte de nuestro entorno. Las energías de los siete planetas, sus esencias, forman parte de nuestro ser, forman parte de nuestro entorno, forman parte de nuestra vida. Las energías, las esencias de los 12 signos del zodiaco forman parte de lo que es nuestro ser, de lo que es nuestra psique y de lo que es nuestra personalidad. Así también si vamos un nivel más arriba y hablamos de las emanaciones, de lo que son las sefirot, en este caso. Si lo queremos ver desde la contraparte de lo que son las clifot. Cuando hablamos en este caso de lo que son las sefirot y de lo que son las clifot, estamos hablando de las dos partes de una misma figura. Bien, estamos hablando de la parte luminosa y de la parte oscura, de la parte de la conciencia y de la parte del inconsciente. Cuando nosotros trabajamos la alquimia, lo que estamos haciendo es entrar en contacto con estas energías, con estas esencias, buscando generar estos procesos de movimiento de energía, tanto en nuestro ser como en el entorno en el que estamos. La transformación sucede a través de este proceso de trabajo que realizamos con cada energía. Es parte del camino del autoconocimiento y sobre todo de un camino largo de lo que es sanación. Uno se puede sanar con la alquimia realmente y se puede sanar de manera definitiva de muchas cosas, incluyendo de afecciones a nivel físico. Cuando hablamos de alquimia, hablamos directamente de lo que es la parte espiritual del trabajo con estas esencias. Cuando hablamos de la parte más mundana, la parte más terrenal, hablamos de lo que es el uso de la química, con todo lo que son estos elementos conocidos y todo lo que involucra el trabajo de combinación, de fusión y de trabajar con lo que son todos estos elementos. Cuando lo trabajamos a nivel esencial, esto repercute en lo que es nuestro cuerpo físico, pues tenemos que entender y tenemos que saber que el espíritu en sí, que el espíritu es lo que compone todo en esta realidad, es lo que sostiene todo en esta realidad, es a la vez lo que nos puede ayudar a sanar. Por eso cuando nosotros estamos conectados con lo que es la esencia de la creación, la perspectiva que tenemos de la vida es totalmente diferente a si estamos totalmente materializados o atrapados en lo que es la ilusión de la materia. Cuando nosotros hablamos de sanación, es difícil que la sanación se dé a través de vías que son 100% mundanas. ¿Por qué? Porque el sistema no está diseñado para que haya gente sana.
El sistema no está diseñado para lo que es la sanación. El sistema está diseñado para lo que es una esclavitud mental. Y eso es algo que es así. Bien, entonces parte de liberarse de esto es elegir sanarse. ¿Y a través de qué uno se sana? A través de conocerse a sí mismo. ¿Por qué? Porque de esa manera uno va entendiendo quién es, cuáles son sus capacidades y por qué realmente está acá. Y cuando uno entiende realmente eso, deja de caer en ilusiones, deja de fantasear con cosas que obviamente el sistema te propone o el sistema te vende como algo aprobado y que finalmente te está alejando de lo que es la conexión con tu verdadera esencia. El camino del autoconocimiento implica y siempre va a implicar retirarse de lo que es eh, la masa, de lo que es la multitud, de lo que es el sistema incluso. Que tiene que haber un balance, que tiene que haber un equilibrio, sí lo tiene que haber, pero se aprende a vivir y se aprende a trabajar esto de manera que uno no deje su esencia de lado y a la vez pueda seguir viviendo en comodidad dentro de lo que es este sistema, alcanzando sus metas, alcanzando sus objetivos y llevando adelante su vida en balance, en equilibrio. Bien, entonces eh, el objetivo de este mensaje es comunicarles qué es lo que se puede hacer con esta herramienta, que es la alquimia, entre muchas cosas que están ligadas al trabajo con estas esencias con las que estamos entrando en contacto. Cuando trabajamos con energías luminosas, o cuando trabajamos eh, con el sendero luminoso, lo que estamos buscando adquirir a través de el contacto con estas esencias es conciencia y a la vez activar estas esencias en nuestro ser, en nuestro sistema energético. Pero el camino y el sendero de la luz es un camino de concientización. ¿Para qué? Para poder tomar control sobre esos rasgos inconscientes que poseemos. El camino del sendero izquierdo, por el contrario, es un camino que está relacionado a lo que es la interacción directa con el inconsciente, con los seres que habitan el inconsciente y que a la vez, teniendo su- sus propias personalidades, teniendo sus propias características, sus propios rasgos, forman parte de lo que es ese mundo inconsciente que a la vez nos compone. Hay mucho debate sobre si los demonios forman parte de nuestro inconsciente o si no forman parte de nuestro inconsciente. Y eso no es algo a lo que me vaya a adentrar en este mensaje que les quiero entregar, sino más bien en los campos en los que ellos toman lugar. Y así también en los campos en los que los espíritus luminosos toman lugar. Estamos hablando de lo que es el consciente y el inconsciente. Bien, el hecho de trabajar con estas energías y con estas esencias nos va despojando de lo que son máscaras, de lo que son cáscaras, de lo que son ilusiones, de lo que son rasgos que no nos pertenecen, que no nos hacen en realidad. Desde que comenzamos nuestra vida en este sistema, estamos bajo lo que es una programación, más estricta o menos estricta, depende del ambiente, del entorno en el que uno se crió, en el que uno creció. Pero eso sí influye en el tipo de vida que uno va a llevar. Y eso sí es algo que hay que quitarse y que hay que aprender a, a desprogramarse y a volver a programarse en base al autoconocimiento para poder alcanzar esa conexión con nuestra esencia pura o con nuestro yo superior.
o si lo quieren ver desde el otro sendero, eh, con lo que es el Daimon. Bien, cuando nosotros entendemos esto, entendemos también que el camino nos va a llevar a muchas pruebas. Y estas pruebas nos van a enfrentar a esos rasgos inconscientes, incluso si lo estamos llevando desde lo que es el sendero luminoso, que nos van a ayudar en el caso de estar en estas situaciones, con la opción de poder tomar control sobre lo que son estos rasgos en nuestro ser y hacerlos conscientes para no repetir acciones, sean cíclicas, para no repetir acciones que nos encierren en bucles y para poder avanzar como seres, para poder crecer como seres. El proceso de la elevación de la conciencia y el proceso de pulir el alma en este camino, lo que es la gran obra, está lleno de situaciones y de procesos que nos van a enfrentar a esas sombras. Es por eso que siempre el trabajo con la sombra está involucrado en lo que es un camino de crecimiento. Negar la sombra o decir que todo solamente es luz y que todo tiene que ser solamente luz es algo que está errado, es algo que no está bien. ¿Por qué? Porque ambas partes nos componen. Y el negar esa sombra es negarte a ti mismo. Al igual que si solamente pensaras que las cosas son oscuras y que todo es sombra y negaras la parte luminosa, también estarías negando otra parte de ti, que te ayuda a mantener en orden y en balance lo que es tu vida. Entonces cuando trascendemos todos esos pensamientos que finalmente son separatistas, como todo lo que está eh, estructurado en este sistema, que lleva a que uno se identifique con cierta religión, a que uno se identifique con cierta postura frente a la vida, a que uno se identifique con estas máscaras, que finalmente forman parte de lo que es el sistema, pero no de lo que es nuestra verdadera identidad. Cuando uno se adentra en este camino a buscarse a uno mismo, a conocerse a uno mismo, uno empieza a entender que entre más te aferras o te abanderas con lo que son posturas, con lo que son pensamientos extremistas, entre más te abanderas con algo, más te estás bloqueando el camino a lo que es alcanzar ese contacto con tu verdadero yo. Porque cuando se alcanza ese contacto con tu verdadero yo, comprendes las cosas desde fuera de esta matriz. Bien, hablamos de la matriz que es Binah, o si lo queremos llamar, la Matrix también. Entonces, cuando alcanzas ese estado en el que te desprendes de lo que te hace identificarte como un ser que vive en esta realidad, te conectas con tu esencia superior. Si hiciste bien el trabajo, si realizaste la alquimia correctamente y si te dedicaste el tiempo suficiente, con la constancia suficiente y entendiendo a dónde querías llegar con estas prácticas. Bien, el hecho de trabajar la magia y de aplicar lo que es la alquimia es un trabajo que directamente está dirigido hacia este crecimiento, hacia este encuentro. Cuando se sigue un sendero luminoso y se trabaja con lo que son estas herramientas que integran la transformación a través del contacto con estas esencias, se está buscando ese contacto con el yo superior. Cuando se trabaja desde el otro sendero, también existe esta exposición a lo que son estas energías, a lo que es la alquimia, vista desde el otro lado, para lo que es alcanzar esa autodeificación, que finalmente está
en el sendero opuesto a lo que se dice que se busca en el sendero derecho, que es la supuesta unión con la unidad, y que en el sendero izquierdo representa lo que es la autodeificación. Incluso en ese sentido, el hablar de lo que es el objetivo de un camino o del otro es algo que se torna personal, es algo que finalmente cada quien, según su nivel de comprensión, según su nivel de conciencia, va a entender como lo quiera entender y va a seguir su camino como lo quiera seguir. Pero más allá de todo eso, más afuera de todos estos pensamientos, de todas estas visiones, existe esa conexión pura con tu esencia, que es realmente alcanzar un estado de elevación en el que ya no te identificas con las máscaras de este mundo humano, sino más bien entiendes la pureza de tu esencia y te manifiestas como tal en lo que es esta realidad. Que es difícil el llevar la vida de esa manera, sí es difícil, sobre todo porque no todos están dispuestos a hacer el camino de esta manera, de buscarse a sí mismos de esta manera y de encontrarse a sí mismos a través de este camino. Bien, es un camino de sanación porque todo lo que tú sacas de tu inconsciente y lo haces consciente, te va ayudando a no repetir errores en tu vida que te llevan a lo que es la frustración, que te llevan a lo que es el sufrimiento y que te llevan a no entender el por qué estás en esta existencia. Bien, a la vez vas entendiendo que estas energías que te componen necesitan un balance para que tu vida esté bien, para que tu salud esté bien, para que tu psique esté bien, y comienzas a entender también, si estás haciendo el trabajo bien, a cómo tratar con estas energías cuando tienes alguna dificultad, en lo que es el tema de la salud, en lo que es el tema de algún pensamiento que sea invasivo en ti, o cuando tengas algún otro tipo de situación, alguna otra situación que tengas que atender dentro de lo que es tu misma vida, dentro de este mundo material. Ya sabes con quién tratar. Bien, entonces ese es el beneficio de adentrarse a trabajar lo que es la alquimia, y es por eso que representa un proceso de crecimiento en todo sentido, un proceso de liberación y un proceso de sanación. Hay varios procesos y etapas de lo que es el proceso alquímico como tal, que te van llevando hacia lo que es la maestría sobre ti mismo en el manejo de estas energías. Partiendo por lo que es el nigredo, en donde estás en un estado de, de piedra bruta, vamos a llamarlo así, que comienza a pulirse, que comienza a despojarse, que comienza a formarse y a forjarse a través del trabajo con lo que son las distintas energías. Cuando se habla de los niveles en los que se trabaja en la tradición hermética, y si hablamos del sistema de magia de la Golden Dawn, está diseñado para trabajar en el nivel elemental, en el nivel planetario, en el nivel zodiacal. Existe también lo que es la magia sefirótica, pero cada nivel lleva su propio alcance. En el nivel más bajo encontramos el mundo inmediato, que es el mundo material. En el siguiente nivel abarcamos lo que es el macrocosmos, con la magia planetaria, magia elemental primero, magia planetaria. En un nivel más arriba nos vamos de lo que son las esferas planetarias para hablar de lo que es la rueda del zodiaco. Y estamos trabajando a un nivel más elevado aún. Bien, pero todo lo que involucra
el trabajo con estas energías es a la vez el observarnos a nosotros mismos. Para que uno se sane dentro de lo que es este sistema, es muy difícil, realmente. Es muy difícil. Y diría que los métodos que están ligados a lo que es el sistema en sí no te van a sanar, precisamente por lo que comentaba de que este sistema no quiere que estés sano, no quiere que seas libre. Bien, pero ya depende de ti el cómo veas esto, el si te pones en la posición de victimismo o si aprovechas las herramientas que están disponibles, que en este caso es este conocimiento oculto, para que puedas tomar este camino de autoconocimiento y te puedas liberar en ese sentido. Este camino va a presentar muchas pruebas en el sentido del esfuerzo que vas a tener que integrar en este camino sobre tu propia vida, el sacrificio de cosas que vas a tener que hacer de tu propia vida, de tiempo, de situaciones que venías viviendo, de hábitos que tenías, que finalmente van a ser el pago que tú vas a dar por este crecimiento, si es que estás dispuesto a darlo. Siempre va a existir ese factor de intercambio entre lo que es el crecimiento, entre lo que es el estado en el que puedas estar. Bien, y parte de crecer es entender que muchas veces, y la totalidad, diría de las veces, algo vas a tener que sacrificar a cambio del crecimiento que buscas. Y en este camino es así. Entonces, el sendero del alquimista, el camino del alquimista o de quien practica la magia e integra la aplicación de la alquimia, es un camino que viene lleno de esto. Y en sí la vida es así. En sí la vida es decisión que tomas, resultado que tienes. Causa-efecto constante. Volvemos a lo que es la aplicación de las 7 leyes herméticas. Y es por eso que finalmente el entender estas 7 leyes herméticas es algo que te beneficia tanto al nivel de vida, si es que lo quieres aplicar sin necesariamente llevar un camino dedicado a lo que es la magia o a lo que es alguna práctica espiritual, en el sentido de tener contacto con estas energías, como así también te va a ayudar a entender con mucha más altura lo que es el trabajo con estas energías. Porque incluso en ese sentido vas a aprender y vas a tener claro de cómo direccionar las cosas. Bien, todo esto que les estoy comentando es parte de lo que yo aprendí a observar en el camino. Siempre he sido alguien que se observó mucho a sí mismo, que analizó sus comportamientos, que analizó sus pensamientos y analizó las situaciones que lo rodearon durante toda su vida para poder llegar al punto de romper muchos bucles, de liberarse de muchos círculos viciosos y de entender por qué se generan estos vacíos en el ser. Entre una persona, entre más desconectada está una persona de su espiritualidad, más vacía está. Precisamente porque para el ser sentirse completo, necesita ese sustento espiritual sobre sí mismo. Y es por eso que cuando uno ya está completo, cuando uno ya está íntegro en ese sentido, no busca llenarse con agentes externos, no busca llenarse con factores externos. Y las situaciones y las conexiones que se dan son mucho más puras, son mucho más elevadas, son mucho más auténticas. Por eso también es difícil el establecer conexiones que sean puras, que sean auténticas, cuando uno está trabajado de esta manera, cuando uno ya hizo el trabajo personal. Porque no todo el mundo está dispuesto a hacer esto. Porque no toda la gente que sigue este camino está dispuesta a hacer esto. Pero aún así se tornan las cosas en extremo hermosas y en extremo, diría, especiales,
cuando uno está trabajado de esta manera y logra una conexión, ya sea con un entorno o ya sea con gente que también haya realizado lo que es el trabajo. Porque ahí es cuando las cosas toman mucho más sentido para quien siguió este camino. Bien, si bien el camino siempre es solitario, el vivir este tipo de experiencias es algo que solo se le da a la persona que hizo este trabajo. Y esa persona se acercó a su propia divinidad a través de lo que es este camino, que es finalmente el objetivo de estar acá y de poder desprenderse de esta jaula de la materia. Cuando nosotros trabajamos con las distintas esencias, vamos comprendiendo eso a través de lo que ellos se representan, a través de lo que estas energías representan en este esquema de la creación. Podría profundizar mucho más en ello, pero voy a traerles información sobre lo que es el trabajo con cada esencia, para que vayamos entendiendo lo que implica el realizar la alquimia, ya sea de manera meditativa o de manera ritualística, con lo que son estas energías que componen nuestra realidad y que a la vez nos componen como seres. Bien, el hecho de llegar a este punto de sanación es algo que obviamente cambia la vida y la cambia totalmente, porque nunca más volvemos a sufrir por el mismo tipo de situación por la que alguna vez sufrimos. Porque aprendemos a romper bucles, porque aprendemos a romper círculos viciosos que nos mantienen atrapados, inconscientes e ignorantes en lo que es esta jaula, en lo que es esta realidad material, en lo que es esta Matrix. Y el camino de la ascensión del alma está directamente relacionado a esto, al tomar conciencia, al entender que existe una realidad más allá de lo que es este mundo material y que mientras estemos en este mundo material tenemos que procurar hacer las cosas de la mejor manera posible. ¿A través de qué? A través de nuestras propias acciones, a través de nuestras propias decisiones. Si uno no está sano en ese sentido, si uno no está íntegro en ese sentido, si uno no está completo en ese sentido, uno no puede pretender iluminar a otros desde lo que carece. Bien, eso es algo que siempre va de la mano con la coherencia. Y parte de lo que es entregar esta luz, entregar este conocimiento, este entendimiento que uno adquirió a través del trabajo y a través del camino, es hacerlo con la humildad de entender que uno ilumina desde el punto en el que uno se encuentra. Bien, uno se puede expandir, obviamente, en lo que es esta entrega de este conocimiento, de esta luz, pero uno siempre va a iluminar desde el punto en el que uno se encuentra, con sus acciones, con sus palabras y con lo que uno proyecta como tal. Por eso es importante que cuando se adentra uno en este camino, también entienda ese sentido de unicidad que uno tiene que saber sostener, porque uno está haciendo su propio trabajo, uno está haciendo su propio camino en, en lo que es la senda que esté siguiendo. Bien, y estamos hablando de lo que son caminos que integran el trabajo con la alquimia, porque no todos los caminos en lo que es el ocultismo te van a llevar a lo que es esta evolución. Hay caminos que directamente son prácticas espirituales, ritualísticas, que no están produciendo procesos alquímicos en tu ser, sino más bien te tienen inmerso en lo que es la materia directamente y no estás produciendo esta conexión con estas esencias que elevan tu conciencia. Cuando hablamos del trabajo con la teurgia, precisamente estamos hablando del trabajo con estas entidades que están en planos más elevados, que están en otro nivel de vibración y que producen una transformación dentro de nosotros. Eso es la alta magia.
Eso es tener contacto con esas energías, que te van elevando en conciencia para que puedas llevar una vida más ordenada y más consciente, tomando el control de lo que son esos rasgos animales que posees, la sombra, el inconsciente. Bien, cuando uno recién alcanza y obtiene el control sobre esta sombra, sobre este inconsciente, sobre su materia, su cuerpo material y sobre sus rasgos que están relacionados a este instinto de supervivencia, recién puede decir que está consciente o está preparado para manejar lo que son energías de calibre superior. Bien, y eso es parte de lo que se tiene que alcanzar cuando uno trabaja la magia. Entonces, eh, con todo lo que les comenté dentro de lo que es este video, les doy a la vez una introducción de los otros videos que quiero traer y de la información que les quiero compartir respecto a lo que es el trabajo con estas esencias. La alquimia es bastante interesante, es bastante profunda, si lo vemos desde el simbolismo alquímico. Hay mucha información oculta en lo que es este simbolismo y tiene su razón de ser el que la información esté encriptada de esta manera. Y cuando tú vas tomando conciencia de estas energías y de su actuar, de estas esencias, incluso el mismo hecho de poder ver esta simbología es algo que se te responde inmediatamente respecto a su significado, respecto al hecho de que puedas conectar con esta simbología y entenderla sin tener que profundizar mucho más, sin tener que adentrarte más allá, porque ya estás conectado con la esencia, ya la entiendes y puedes leer también y puedes entender también esa simbología, esos mensajes que están ocultos. Entonces esto es un camino de crecimiento, como decía, en todos los sentidos. Es un camino de evolución en todos los sentidos. Y eso es lo bonito de dedicarse a lo que es este camino, valga la redundancia, con dedicación, con esmero, con determinación y sabiendo que uno en cada paso que está dando y en cada prueba que está enfrentando está creciendo, porque siempre se está viendo obligado a tener que resolver, siempre se está viendo obligado a tener que solucionar y a tener que comprender a estas energías a través de su actuar. Recién en ese punto, cuando uno entiende el actuar de estas energías y es consciente y las puede reconocer, incluso en su día a día, en su entorno y en las situaciones que van pasando en su vida, uno se puede considerar que tiene un real control sobre su propia realidad y sobre estas energías que componen tanto su ser como la realidad que lo rodea. Bien, sin más que decir, espero que esta información les sea de ayuda. Tengo la certeza también de que es así. Y a medida que decida hacerlo, voy a ir compartiéndoles información sobre lo que les comentaba. Hay bastante para hablar sobre el trabajo con las distintas energías, conocer cómo funcionan, conocer cómo influyen en nuestra vida. Eso es algo que también a la hora de trabajar la magia y de aplicar la magia dentro de los rituales que practiquemos, nos va a ayudar a entender con mucha más altura la aplicación que le podemos dar. Ya no lo vamos a ver solamente como voy a hacer ritual para tal cosa que me va a beneficiar a nivel material y nada más. Después lo podemos aplicar, obviamente, con ese objetivo y sí nos podemos beneficiar a nivel material de maneras bastante elevadas, de maneras bastante beneficiosas, pero ya lo vamos a hacer desde otra conciencia. No lo vamos a hacer desde esa conciencia que está en un nivel más bajo, solamente esperando un beneficio material de lo que está haciendo, sino que incluso el proceso que esto nos puede llevar a vivir hasta el punto de la manifestación es algo que vamos a lograr captar, vamos a lograr entender
y vamos a ver en ello el crecimiento que esto nos está produciendo. Porque incluso los espíritus del sendero izquierdo, y estoy hablando en general de los que son de alto calibre, nos llevan a vivir esos procesos. Los espíritus que son de más bajo calibre o que están relacionados a otras líneas que son más cercanas aún a lo que es el mundo humano o el plano material, trabajan de otras maneras y no nos proveen lo que son ese proceso de crecimiento. Hay otros espíritus que trabajan de maneras más directas, en donde no implica que nosotros tengamos que vivir ese crecimiento, que sí nos proveen los espíritus que tienen una mayor inteligencia, que tienen una mayor jerarquía y una mayor categoría. Bien, y esto es para el sendero derecho y para el sendero izquierdo. Así que sin más que decir, me voy despidiendo de lo que es esta información que les quise compartir y nos vemos en el siguiente video que decida hacer para este espacio. Que vaya todo bien.